y mi agradecimiento, obviamente, al distrito del cual pertenezco de poder organizar esta jornada. Eh, la idea de la charla de hoy, para que también tenga, digamos, un formato dinámico, yo lo voy a tratar de hacer en más o menos unos 20 a 25 minutos, donde vamos a charlar diferentes temas de por qué, digamos, el título que convoca hoy. Eh, y la idea sería que después, obviamente, podamos pasar a la parte rica de estas charlas, que es el intercambio, las preguntas, las consultas que puedan tener, como para que podamos armar algo interesante y bueno, que valga la pena realmente el tiempo que se están tomando de estar acá y poder aprovecharlo. Daniel, ¿tengo como para compartir pantalla? Sí, 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 ya estás habilitado. A ver, dígame si. Deme un segundito. ¿Se ve más o menos? Sí, Sí, se sí, ve. sí. Quiero ver ¿Se ve correctamente? Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Bárbaro. Daniel, voy a sacar de acá arriba que me figura que se está grabando la sesión, la reunión. Ahí está. Bien. Así tenemos. Muy bien. Una frase con la cual decidí arrancar, que sea una introducción, es una frase que tiene más de 2000 años y pertenece obviamente a Aristóteles y sostiene, tal cual como la pueden ir apreciando, que educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Eh, Hay algo que me llama la atención y por eso es que lo pongo en el título, la necesidad. Yo creo que hablar de educación emocional ya no es solamente importante, sino creo que es necesario. Y cuando nosotros nos ponemos a ver, y a veces leemos y chequeamos frases de pensadores que tienen miles de años, eh, a mí no deja de sorprenderme cómo uno vuelve al pasado en algunas cuestiones que tienen una vigencia total y que en algún momento, vaya a saber por qué, del desarrollo de la humanidad y el avance, se fueron perdiendo y a lo mejor se quedaron estas cosas pendientes. Y me parece que estamos hace unos 30 años para acá, el mundo está girando en relación a tratar de formar a las personas desde un punto de vista más emocional y no solamente de las cuestiones técnicas. Dicho esto, les comento los ejes temáticos de la charla de hoy. Uno va a ser por qué hablo de necesidad de la educación emocional, que es un poquito algo que algo adelanté. Vamos a ver un punto que tiene que ver con la escuela, la universidad y el trabajo. Otro que tiene que ver con qué es la salud emocional. Y ahí, haciéndole un pequeño adelanto, me voy a ir a un concepto que es el que vamos a trabajar, que es el de inteligencia emocional. Obviamente, de ahí vamos a pasar a lo que tiene que ver con inteligencias múltiples, inteligencia emocional y habilidades emocionales para la vida. Bien. ¿Por qué yo sostengo que es necesario, habiendo hecho la introducción que hice? En primer punto, porque cuando nosotros pensamos, vivimos en la actualidad, es una actualidad que por momentos resulta cada vez más violenta. Y yo me acuerdo tiempo atrás, hará unos 5 años atrás, más o menos, si no recuerdo mal, tenía en el consultorio una paciente que trabajaba en el ECA. Y me acuerdo que a veces charlábamos de las cosas que ocurrían, y dentro de las cosas que ocurrían eran hechos de violencia que cuando uno los cuenta o cuando los hacemos referencia son realmente sacados de la ficción, ¿no? Gente que de pronto eh, le rompían el cráneo a una persona por un estacionamiento, había heridas de bala y no era solamente heridas de balas en lo que uno podría pensar en una pelea, en una disputa mafiosa. Y realmente cuando uno analizaba esto decía, pucha, ¿no? Qué increíble que personas adultas
cuando llega un conflicto, en este caso en la vía pública, termina de la peor forma. Y en este punto, más que nada, se me hace obvio el hecho de que es necesario por los tiempos violentos en los cuales estamos, ¿verdad? Porque estamos en una era tecnológica también que nos desafía constantemente los vínculos interpersonales. Es interesante que en una época donde cada vez la tecnología nos lleva a conectarnos, esa conexión no siempre es en términos emocionales o en términos empáticos, y a veces perdemos de vista al otro. Entonces, la tecnología tiene cuestiones maravillosas, como puede ser este mismo ejemplo que estamos ahora, ¿no? O sea, podemos estar transitando este espacio desde lugares distintos y podemos incluso hasta ir pensando e interactuando en conocimientos a la distancia. Sin duda alguna, es un paso adelante. Pero hay otras cuestiones tecnológicas que realmente afectan los vínculos y por eso es necesario trabajar una educación emocional al respecto. Acá un poquito algo que está relacionado con lo anterior, porque si bien estamos más conectados, a veces podemos desconectarnos emocionalmente con los demás, y hay un término que suelo utilizar, que es esto de monólogos 2.0, o ahora ya alguna persona joven ya estaría diciendo, a lo mejor creo que es 3.0, 5.0. Si ustedes observan las redes sociales, vamos a ver un montón de situaciones donde las personas comparten un contenido, una imagen, una frase, un pensamiento, pero donde realmente hay una conexión solamente desde el discurso de esa persona. Cuanto mucho, en algunas redes sociales está la importancia de, bueno, a ver cuántos likes o me puso me gusta o no, me hizo un comentario o no, pero en términos generales no hay una idea de diálogo. Es distinto a si nosotros utilizamos la tecnología, por ejemplo, como acá, o si tenemos un amigo, un familiar que está en otro país, en otra provincia, en otro lugar y queremos conectarnos, entonces establecemos un diálogo a través de la tecnología. Pero en general lo que se observa en las redes son esto que yo les suelo llamar monólogos 2.0, o sea, gente que tira todo el tiempo información, contenido, algún tipo de mensaje, pero sin demasiada necesidad de que haya una interacción real con eso. ¿Por qué es necesario? Porque los conflictos también no hay que verlos como destructivos, sino como oportunidades de cambio. Eso es lo que uno intenta hacer con una educación emocional, que los conflictos no se vean como algo que solamente va a haber un ganador y un perdedor y va a ser algo destructivo, sino que pueden ser oportunidades de cambio. Porque las personas que tienen habilidades emocionales construyen, obviamente, vínculos y entornos saludables. Una persona que tiene la capacidad de tener habilidades emocionales desarrolladas va a manejar, digamos, mejor una situación conflictiva o una situación donde puede haber una interpretación errónea, y es por eso que es necesaria la educación emocional, porque sirve obviamente también para adaptarnos, fortaleciendo nuestra paciencia y tolerancia a la frustración, entre otras habilidades. Y a mí me gusta acá hacer un pequeño comentario. La adaptación es quizás una, una palabra que podríamos encontrar en la definición de cualquier tipo de inteligencia que hablemos. Eh, y si nosotros brindamos una educación emocional, la adaptación es un correlato de la educación emocional, de la salud emocional y de la inteligencia emocional. Por eso, no es casual que yo en la adaptación marque esta cuestión de la paciencia y de la tolerancia a la frustración, que es algo que en los tiempos que corren, con los desarrollos tecnológicos, donde todo el tiempo estamos encontrando nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, nuevas funciones que nos demandan constantemente un esfuerzo cognitivo, tener paciencia y tener una tolerancia a la frustración es vital para poder adaptarnos en los tiempos que corren. Porque educar emocionalmente es mejorar el presente y crear, obviamente, un futuro distinto al que por lo menos uno puede ver cuando estas cosas no se están dando. Bien, vamos al tema de escuela, universidad y trabajo.
Si nosotros tomamos la escuela y la universidad, y sobre todo si tomamos la escuela como ámbito formativo de lo principal que tiene, digamos, el desarrollo de una persona, nosotros observamos que hay siempre puestos dos focos. Uno de los focos está en el aprendizaje de conocimientos y destrezas técnicas, es decir, lo que apunta al saber y al método de aplicación. Uno podría decir el saber y el saber hacer. ¿Sí? Ese es un foco típico del ámbito académico y aparte necesario para que uno pueda avanzar y crecer en la vida, obviamente, ¿no? O sea, uno tiene que desarrollarse y tener ciertos conocimientos y ciertos métodos de aplicación para poder ejercer esos conocimientos. El otro foco, que no es menor, es el que tiene que ver con el comportamiento social, es decir, la disciplina de los hábitos. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense algunos ejemplos. Cuando uno a los chicos en la escuela les enseña, bueno, hay que mantenerse sentado, hay que formar fila para salir, hay que esperar para ir al baño, levantar la mano para hablar, respetar si habla el docente u otro alumno, entre otros. Es decir, claramente este segundo foco es otro foco necesario para el aprendizaje y sobre todo uno podría decir para el aprendizaje académico que implicaría un aprendizaje universal, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la disciplina del hábito. ¿Sí? Son los momentos en los cuales yo empiezo a entender que desde que uno es bebé, es infante, antes de entrar, si bien hoy en día los tiempos modernos han hecho que se aceleren notablemente la inserción a las instituciones que tenían los chicos en otro momento. Si uno brevemente hace un raconto de libros de psicología relacionado a la psicología evolutiva, a la psicología de la educación, uno va a encontrar que en la mayoría de los libros se habla de momentos de la escolarización como los 5 o los 6 años. La realidad actual lleva a entender de que ese proceso se va dando antes, ¿no? Desde los jardines maternales incluso, donde uno empieza a encontrar que por la necesidad social o la necesidad de los padres, obviamente, de trabajar, de que ambos dos trabajen o de las personas que estén en el ámbito familiar tengan que trabajar, hacen de que si no hay algún familiar o alguien que pueda cuidar al niño, tienen que ir a un lugar y ahí empieza ya mucho más adelante de lo que decían los libros, incluso de 50, 60 años para atrás. Entonces, acá tenemos dos focos muy típicos, que son, como yo les digo, los focos que se manejan desde la escuela, desde la universidad, y obviamente en una cuestión posterior del trabajo, porque en un trabajo, cuando uno entra, hay un proceso de adaptación al trabajo, donde puede ser, obviamente, si bien se va a pedir ciertos requisitos para poder ejercer las tareas, hay un proceso también de aprendizaje y donde la persona también, para ir a la cuestión del comportamiento social, ese segundo foco, va trabajando lo que tiene que ver con la cultura de la organización, de ese trabajo en particular, ¿no? ¿Cuáles son los momentos, si hay tiempos de descanso, cuáles son, qué tipo de características y cultura tiene el trabajo? Esos son los dos focos tradicionales del ámbito académico y laboral. Ahora, una persona puede llegar a trabajar y tener, obviamente, el conocimiento, el saber y los métodos de aplicación del mismo. Pero acá es donde surgen estas preguntas que nos pueden llevar a el lado de la educación emocional, que es, ¿qué ocurre con la forma de relacionarse con los demás? ¿Cómo una persona puede relacionarse empáticamente o no con alguien? En principio, ese punto no está tan focalizado históricamente en la escuela, estamos hablando, ¿no? ¿Qué ocurre con las interpretaciones que hace en un momento dado? ¿Sí? ¿Ocurre en alguna situación? ¿Ocurre una discusión? ¿Y qué es lo que interpreta esa persona? Ahí probablemente su destreza técnica para realizar una tarea o el conocimiento específico que puede implicar, pongamos, una carrera tradicional, como puede ser, no sé, contador, eh, en la facultad no va a haber demasiado desarrollo sobre este punto. Va a haber un punto claro sobre la contabilidad, sobre cómo trabajar administrativamente, pero no desde ese lugar. Y obviamente con las emociones que tiene ante ciertos eventos, ante ciertos momentos.
Ahí es donde uno podría decir, encontramos un espacio donde se podría incorporar algo que históricamente no se lo ha tenido muy en cuenta, y hablo de la educación emocional. Ahora bien, el tercer punto, el tercer eje de la charla, es lo que podríamos hablar de salud emocional. Y yo acá, para hablar de salud emocional, y casi diría, tomando casi la misma definición que puedo tomar de este otro concepto, yo diría que tenemos que hablar de qué significaría ser inteligente a nivel emocional, y fíjense, para tener salud emocional tenemos que definir la inteligencia emocional. ¿Y cómo la definimos? Como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias emociones, puede manejarlas adecuadamente, puede enfrentar los desafíos de la vida, porque esto, hago un pequeño paréntesis, si algo es interesante, la vida en general, es las diferentes situaciones y contingencias en las cuales podemos estar involucrados. Y eso para cualquier persona son desafíos que uno tiene que tratar de afrontarlos. Y el tema es cómo los afrontamos. Por otro punto, tiene la capacidad de establecer relaciones saludables con los demás. Brevemente lo vuelvo a decir. Inteligencia emocional, y si pensamos en la salud emocional de alguien, podríamos definirlo como un estado de bienestar en el cual una persona es consciente de sus propias emociones, puede manejarlas adecuadamente, puede enfrentar los desafíos que la vida le presente y tiene la capacidad de establecer relaciones saludables con los demás. ¿De dónde viene? ¿Cómo surge esta idea de inteligencia emocional? Que quizás muchos la hayan ya escuchado. Nosotros tenemos que hacer un pequeño marco histórico de la inteligencia emocional, y ahí nos vamos sí o sí a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, un psicólogo estadounidense que en 1983 publica su libro, y lo que hace, que es muy importante, él rompe con una estructura de evaluación histórica hasta ese momento de las inteligencias de las personas, de la inteligencia, digamos, que era el coeficiente intelectual. Lo que nosotros hoy, cuando lo estamos viendo a la distancia, puede sonar un tanto exagerado, pero en su momento no tenía una consideración. Acá todas las personas se medían básicamente con los mismos test y con los mismos indicadores de inteligencia. Entonces, obviamente que yo acá les hago un comentario, surge una primera pregunta. ¿Cómo hacemos para medir la inteligencia, o por lo menos hacerle una cuestión comparativa de quién es más inteligente? Por ejemplo, un médico o un ingeniero, un abogado o un contador. Y estamos hablando de profesiones en este caso. Ahora, ¿qué pasa si esa pregunta la trasladamos y decimos, bueno, un médico es más o menos inteligente que un músico? ¿O un ingeniero es más o menos inteligente que un deportista? Y acá es donde está la parte interesante. Gardner lo que marca es la diferencia en las inteligencias. No solamente marca eso, yo me estoy adelantando un poquito, ahora lo vamos a ver, lo van a ver en la pantalla. No solamente marca eso, sino que habla de cierta autonomía de las inteligencias. ¿Qué quiere decir esto? Que hay inteligencias que actúan independientemente de si las otras están o no desarrolladas de la misma forma. Entonces, este modelo, el de Gardner, presenta la inteligencia como un conjunto de capacidades autónomas interrelacionadas. Una visión en contraposición, como les decía, a la ofrecida hasta el momento, que era el coeficiente intelectual. Dicho de otro modo, la idea de Gardner era revolucionaria. ¿Por qué? Porque cada una de sus capacidades podía ser distinta al resto y no era necesario mirarlas como un conjunto, sino como habilidades individuales. Eh, en este punto, insisto perdón, insisto con esto. El coeficiente intelectual, siguiendo el modelo de Gardner,
no mide más de 2 o 3, o si se quiere, forzándolo 4 más o menos inteligencias. Por ende, quedaba suelto otro tipo de inteligencia de habilidades que tienen las personas, que te quedaba totalmente expuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la empatía. ¿Es una habilidad emocional? Sí. ¿Cómo se medía en el coeficiente intelectual? De ninguna manera. No tenía ningún tipo de medición. Por ende, alguien podía ser inteligente desde la empatía, pero a lo mejor podía ser muy malo en matemáticas o en la lectoescritura y iba a tener un coeficiente intelectual bastante menor que otra persona que fuese muy buena en esos aspectos. Este último punto también es importante. Gardner marca que los tipos de inteligencia también están determinados por 3 factores. Y acá es necesario encontrar esto que me parece importante, tomar lo complementario: lo biológico, la vida personal y lo cultural. Algo que también, digamos, si bien había diferentes medidas y diferentes estándares, muchas veces, incluso ha pasado, yo les diría, hasta no hace mucho tiempo, que cuando uno tomaba test de inteligencia, diferentes test de inteligencia, los resultados son tomados de tablas que a veces no tienen nada que ver con la población en la cual uno lo está administrando. Entonces, de pronto uno está tomando una medición que se hace en un lugar de Europa o en un lugar de Estados Unidos, a lo mejor altamente desarrollado, y esos resultados, y por ende el diagnóstico consecuente, se toma totalmente desfasado. Cuando les marco esto último, que es importante para Gardner, nosotros tenemos que encontrar una complementariedad, porque claramente cuando uno ve el desarrollo de los chicos, uno va a ver que los diferentes chicos van teniendo diferentes tipos de inteligencias que uno dice, esto ya lo va teniendo de manera, le sale natural, tiene esta forma de reaccionar, esta forma de entender o de procesar ciertos eventos que le ocurren de manera natural comparado a lo mejor con otros compañeros. Entonces, es importante tener en cuenta los 3 ámbitos: lo biológico, lo que uno si quiere podría decir lo genético, la vida personal y lo cultural, porque claramente no es lo mismo el desarrollo que podemos tener de nuestras inteligencias dependiendo los ámbitos en los cuales nos toca vivir, sea desde el ámbito familiar, el ámbito de una ciudad, una provincia, un pueblo, un país específico, no es lo mismo. Entonces es importante marcarlo. Siguiendo con este marco histórico, hay 2 de las inteligencias múltiples que Gardner menciona, que son la interpersonal, que es la capacidad de la empatía, y la intrapersonal, que es la habilidad de conocerse a uno mismo. Daniel Goleman si bien hay diferentes autores, es lindo pensarlo porque hay varios autores relacionados con el tema de inteligencia emocional. Daniel Goleman es quizás el más conocido por nosotros, por lo menos acá en Argentina. En 1995, en su libro Inteligencia Emocional, él va a profundizar esto que desarrolla Gardner. Ese libro, por las dudas, si quien no lo conozca o no lo haya sentido nombrar, fue un libro que en su momento tuvo un éxito y un despegue muy grande, al punto tal que el concepto de inteligencia emocional pasó de ser un concepto utilizado en un ámbito académico, de investigación, como era en Estados Unidos, pasó a ser primero algo más de conocimiento general, de que mucha gente pudiera escuchar, entender algunos conceptos, de herramientas, y pasó no solamente de un ámbito, si se quiere, de la psicología y la psicología del desarrollo, pasó de pronto a el mundo de las empresas y también en muchos lugares pasó al tema del el mundo también académico. En Estados Unidos hay una escuela, que fue una de las escuelas que en el libro de Goleman está mencionada, es una escuela de los años 80 y no sé si 70 por ahí, creo que los 80, que se llama la escuela Spectrum, y era una escuela que trabajaba mucho
el tema de cómo los chicos reaccionaban a diferentes circunstancias y se corría, ¿sí?, de una cuestión más tradicional en relación a la educación. Básicamente se concentraba en este tipo de inteligencia. Bien, si nosotros pensamos en lo que Goleman marca, él habla de 5 componentes que componen la teoría de la inteligencia emocional. Uno, que es la autoconciencia, la capacidad de reconocer y entender nuestras propias emociones y cómo afectan nuestro comportamiento y las relaciones con los demás. Es decir, la autoconciencia es lo que también se llama autoconocimiento. Ese es el primer paso que tenemos en el camino de avanzar hacia una inteligencia emocional. Tengo que saber qué es lo que me ocurre, qué es lo que me está pasando, por qué estoy enojado, por qué estoy triste, por qué estoy ansioso. Y entender cómo esto también después afecta mis acciones y obviamente el vínculo con los demás. El otro componente es obviamente la autorregulación. Acá vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con la gestión de las emociones. Y Goleman, cuando habla de autorregulación, habla de la capacidad de controlar las emociones y los impulsos. De modo que nosotros podamos manejar situaciones difíciles y tomar decisiones informadas. Les hago un comentario. Decisiones informadas, en realidad es tomar decisiones. Decisiones informadas es algo que yo agregué en su momento. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros no controlamos nuestras emociones, o por lo menos no controlamos las conductas que tenemos por nuestras emociones, tenemos conductas y tomamos decisiones que pueden no estar informadas. ¿Qué sería una decisión informada? Y se puede aplicar, tendría muchos ejemplos para también comentarles del mundo de las empresas, pero vamos a una cuestión de la vida cotidiana. Si yo tengo un problema con alguien y de pronto yo estoy muy enojado, esta otra persona tuvo algo, un comentario, una acción, algo que a mí me enojó. Si yo no controlo, si yo no gestiono mi enojo, trato de entender qué fue lo que realmente a mí me molestó, el riesgo es que yo tome una decisión que no esté informada. ¿Cómo podría estar informada? Y si yo trato de no solamente escucharme a mí, sino querer ver qué tiene el otro para decir. Por eso les hago esta pequeña aclaración de decisiones informadas, toma de decisiones informadas. El otro punto es la motivación, el otro componente, que es la capacidad de mantenernos en foco, enfocados, ¿sí?, en metas y objetivos a largo plazo, incluso cuando nos enfrentamos a obstáculos y desafíos. Un buen índice de, o mejor dicho, un buen indicador de inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas para seguir motivados aun cuando hay situaciones que no nos están resultando como queremos. Que si me permiten el chiste, Argentina es un gran formador de desarrollar este componente de la inteligencia emocional, porque muchas veces ocurren cosas que a lo mejor no queremos, no esperamos, no deseamos, y de pronto tenemos que saber que, bueno, mirá, mi objetivo es este, tengo que poder seguir motivado, seguir enfocado en lo que quiero realmente lograr, a pesar de los obstáculos que aparezcan, ¿no? El otro componente, obviamente, la empatía, que es la capacidad de comprender y responder adecuadamente a las emociones de los demás, lo que permite establecer relaciones más fuertes y efectivas. ¿Por qué permite establecer relaciones más fuertes y efectivas? Y porque si somos empáticos, eh, vamos a ir a una frase muy sencilla. El otro se siente escuchado, se siente que nosotros podemos tratar de entenderlo. Y hago una pequeña aclaración. Empatía no es sinónimo de simpatía. Es decir, yo puedo ser empático con alguien y no estar de acuerdo con lo que esa persona puede estar pensando o qué conducta tuvo. Soy empático, trato de comprenderlo, de entender qué es lo que sintió, pero no quiere decir de que yo tenga que estar de acuerdo con lo que esa persona hace o dice. Y el otro componente, el último componente, es las habilidades sociales, que es la capacidad de comunicarse efectivamente con los demás, de modo que obviamente se establezcan relaciones positivas y productivas.
Cuando hablamos de habilidades emocionales para la vida, ¿qué siento? ¿Qué hago? Acá hay un gráfico que creo que puede ser bastante claro. Lo que yo siento en mí es autoconocimiento. Y lo que hago en mí es autocontrol y es automotivación. En los demás, lo que tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo y pensando y procesando es empatía. Y en los demás, lo que yo hago tiene que ver con las habilidades interpersonales. Hay una enorme cantidad de herramientas que tenemos para relacionarnos con los demás. Desde lo que puede ser la escucha activa, el parafraseo, ¿sí? Cierto tipo de contención donde uno, ya de por sí la empatía es una manera de hacer y de escuchar al otro y que el otro, yo hago siempre esta aclaración, que el otro se sienta escuchado es enorme y generalmente favorece las relaciones en cualquier contexto. Habilidades emocionales y su relación con Rotary. Esto me pareció muy interesante, ya que si bien imagino que debe haber personas que no pertenecen al mundo rotario, me gustaría no solamente con esto que puedan observar puntos en común que tiene Rotary con la inteligencia emocional y que quizás pueda ser también una invitación a que en algún momento también puedan formar parte de esta enorme organización que es Rotary, ¿no? Fíjense, las habilidades emocionales en relación con los otros. Fíjense que acá vamos a encontrar muchas cuestiones que ocurren también en Rotary. Empatía, orientación al servicio, ayuda al desarrollo de los demás, influencia, persuasión, aprovechar la diversidad, comunicación eficaz. A mí me gusta decir más comunicación asertiva, pero es válido también ese término. Creación de lazos, de vínculos entre diferentes instituciones, entre diferentes pueblos, liderazgo, trabajo en equipo y catalizador de cambios. Creo que es bastante obvio el vínculo que hay entre la inteligencia emocional, la educación emocional, las habilidades emocionales y lo que muchísimas personas en Rotary terminan haciendo. Y por último, les quiero regalar dos frases. Una no es mía, que es de Borges, no sé si la educación puede salvarnos, pero no sé de nada mejor. Y otra es una frase que yo suelo repetir mucho en el consultorio y en diferentes capacitaciones, que es, construyamos un mundo mejor, pero recordemos que el cambio siempre empieza por cada uno. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, Sergio, muchas gracias, muy claro. Por No sé favor, si gracias. Ángel o alguien del público tengo preguntas y algún comentario, si empezamos cuando te parezca, cuando te parezca. Sí, yo Perfecto. quisiera dar la palabra a la gente que está participando con respecto a preguntas. De lo contrario, vamos a intercambiar comentarios con Sergio. Tengo una Perfecto. pregunta por acá que es de Hortensia Frías, de Rotary Club San Justo, que dice, ¿cómo las emociones intervienen en nuestra vida personal y profesional? ¿Y qué beneficios ofrece? Seguramente conocer, digamos, nuestra inteligencia emocional. A ver, el primer punto es las emociones. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta en este punto, sobre todo, es muy buena la pregunta. Cuando nosotros estamos trabajando, en el ámbito que sea y el trabajo que sea, nosotros nos vamos a encontrar con que hay un objetivo, hay objetivos, hay tareas y hay generalmente personas también con las cuales interactuamos, compañeros de trabajo. Que nosotros seamos conscientes de nuestras emociones es lo que nos va a permitir accionar con los demás y con nosotros mismos de una manera, para decirlo de una forma sencilla, saludable. Si yo conozco qué es lo que siento y por qué siento algo y puedo controlar mi impulsividad o mi conducta, apunto claramente a no tener un conflicto innecesario con otra persona o a no generar inconvenientes que puedan tener que ver con interpretaciones. Porque acá nos va a intervenir siempre, Hortensia, te agradezco la pregunta, muy, muy, muy interesante. Acá nos van a aparecer siempre diferentes puntos. Entonces,
hay que estar atentos, que cuando ocurre algo, nosotros lo vamos a procesar. Desde un lado cognitivo, vamos a tener, digamos, pensamientos, ideas relacionados a algo específico, vamos a tener emociones que están relacionadas. Y a partir de ahí, esas emociones y ese pensamiento también se pueden asociar a cuestiones de memoria. O sea, esto me hace acordar a esta otra cuestión. Entonces, mira vos, tal persona me está tratando o me hace acordar que me trata como mi papá, mi mamá, quien fuese. Entonces, no es lo mismo si yo reacciono con alguien donde entiendo que actúa de una manera porque la persona tiene esa forma de entender la vida, el trabajo, lo que fuese, a que si yo no soy consciente de desde dónde yo voy a poder estar hablando, de dónde voy a poder estar actuando. Así que en ese punto es muy útil para nuestro trabajo. Bueno, Ángel, si quieren dialogar ustedes, nos van a ayudar. Como no, miren, yo lo que quisiera hablar con Sergio con respecto a algo que estamos en común trabajando, que es el tema del liderazgo. Muchas veces hay distintos tipos de liderazgo, autocráticos, democráticos, etcétera, pero todo lo emocional, ¿cómo incide? ¿El líder tiene, debe o a veces solamente está manejando lo emocional? Muy buena pregunta, Ángel. Mirá, no me gusta ser absolutista, pero voy a cometer una falencia. Todo líder debe manejar lo emocional. No hay chance de que si uno quiere... A ver, el liderazgo implica ciertas habilidades también, donde a veces, tal cual como vos dijiste, hay líderes que pueden ser carismáticos, que pueden ser de alguna manera avasallantes y son lo que a veces se llama líderes visionarios. Tienen una visión y avanzan, y no importa qué. El liderazgo visionario es un liderazgo muy fuerte y que generalmente tiene muchas veces seguidores, porque es tener a alguien que uno entiende que tiene un norte, tiene muy en claro algo, está muy convencido y no sé si tanto me termina persuadiendo, pero me termina convenciendo de alguna forma o me someto a esa visión que tiene. El tema es que cuando el liderazgo no considera lo emocional, no considera lo emocional desde el mismo líder como del resto de las personas que están participando, empieza a haber problemas en lo que podría ser los equipos, el hecho de cómo vos podés responder de pronto a ese líder. O sea, un líder que, vamos a suponer, si no maneja lo emocional, probablemente vaya a tener cierta dificultad para tener empatía, para poder escuchar. Hay algo que es muy interesante. Bueno, el liderazgo obviamente nos llevaría también mucho tiempo si nos ponemos a desarrollarlo, pero hay una realidad de que líder se es en tanto, no solamente tenés las habilidades para ser líder, sino que los demás te legitiman en ese lugar de liderazgo. Entonces, no todas las personas tienen la misma necesidad de su líder. Hay personas que les va a interesar o van a necesitar, yo necesito que me des órdenes, dame órdenes porque yo me ordeno y no me pidas proactividad, no me pidas autonomía. Decime qué hay que hacer y yo lo hago. Entonces, esa persona, el líder tiene que saber que con esa persona tiene que comportarse a lo mejor de esta manera. Ahora, con otra persona eso puede ser totalmente conflictivo. Entonces, resumiendo un poco lo que dije al principio, los líderes deben capacitarse en inteligencia emocional y deben tener educación emocional, claramente. Muchas gracias. Y para ser respetuoso con el tiempo, me parece, si a ustedes les parece también bien, dar la palabra a Ana. Anita está pidiendo para dialogar. Por favor. Gracias Ángel y Fernando, pido disculpas porque han sido claro en que las preguntas deben ser por chat, pero tiendo a complicar las cosas a veces. Sergio, Ningún Sergio, problema, Ana, ningún maravilloso. problema. Bueno, gracias. Sergio, fue maravilloso escucharte. No pensé que iba a estar atenta todo el tiempo que estuviste hablando. Fui tomando nota. Tanto Ujú, un líder, un docente, un psicólogo, ujú, ¿cómo nosotros del otro lado, el paciente, el alumno,
los que nos preparamos en algo, sabemos si el que tenemos enfrente es idóneo, porque no porque sea muy inteligente es el mejor, no porque sea un profesional es el mejor, no porque sea el docente con un buen título es el mejor. Incluso los padres cuando elegimos un colegio y vemos el aprendizaje día a día o vemos un comportamiento de nuestros hijos, ¿cómo sabemos y cómo evaluamos si ese docente, por ejemplo, ha tenido empatía con nuestros hijos? He tomado nota también en la autoconciencia, el autoconocimiento. ¿Cómo sabemos que esos profesionales están preparados? Uno necesita de este lado estar tranquilos porque entregamos nuestra salud emocional, el aprendizaje de nuestros hijos. O sea, eso me viene haciendo ruido hace rato y abuso de tu sapiencia y del tiempo de esta exposición, Sergio, si me podés responder. Gracias. Gracias a vos, Anita, y flor de preguntas me hiciste, a ver, ¿cómo sabemos? Este, a ver, yo acá arrancaría, te voy a responder eso, pero quisiera arrancar con esto otro previo. Yo hace mucho tiempo que trato, intento, he tenido suerte un poco dispar, si se quiere, con el tema de que exista una educación, una ley de educación emocional y que esto se aplique en los ámbitos no solamente educativos, sino también en ámbitos laborales. ¿Por qué? Porque en realidad un psicólogo, un docente, un papá, quien fuese, todos somos seres humanos que tratamos de hacer lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y hay cuestiones que si uno no las trabaja, si uno no las capacita, es muy difícil que uno la pueda lograr porque sí. Por ejemplo, si nosotros vemos el tema de bullying, 30 años atrás, si alguien, primero que nadie hablaba de bullying, y cuando te hablaban, te decían, bueno, los chicos son así, que se arreglan entre sí. Si había una cuestión un tanto, si se quiere, machista, por decirlo de alguna manera, bueno, hacete hombre, ¿viste? Era cuestión de agarrarse a las piñas con alguno y que se acomoden los tantos. De pronto, las diferentes etapas de la sociedad va prestando atención a que hay consecuencias de que no veamos esas cuestiones. Si yo les contara que en el consultorio me encuentro con pacientes que pueden tener 50, 60, 70, 80 años y todavía se acuerdan de alguna cuestión negativa o de algún tipo de trato con cierto menoscabo hacia ellos mismos en su infancia, ahí nos damos cuenta de la necesidad de que esto no es, bueno, los chicos son así. Y no se trata de demonizar a nadie, simplemente es tratar de entender de que esto que vos preguntás, Anita, claramente hay que apostar a que, así como somos conscientes, ahora sí tenemos sensibilidad ante ciertos actos de bullying, y no solamente de bullying, porque el bullying en realidad viene de este concepto de moving del trabajo, y en realidad antes de verse en la escuela se empezó a ver en problemas en los trabajos. El primer punto es que tenemos que tratar de ver qué es lo que ocurre en un colegio. Debería ser una cuestión descendente, ¿no? Es decir, debería haber una ley. Yo lo único que conozco hasta ahora que no ha tenido, me parece, no quisiera decir algo, hay una ley un proyecto, perdón, de ley de educación emocional solamente para la ciudad de Buenos Aires, allá por el 2018, y tengo entendido que no sé si está aplicado porque era aplicable a todos los colegios públicos y privados que estaban dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. No estoy muy al tanto si eso avanzó, pero bueno, claramente como el tema de la educación, cada provincia lo tiene como algo también con su derecho propio, sería algo interesante que sea desde nación y desde cada provincia. Con respecto a tu pregunta concreta, hay muchas cuestiones que vos vas a darte cuenta con las acciones que tengan los docentes o con las acciones que tenga el colegio. Si ocurre un problema en el colegio, entre compañeros, entre alumnos, es interesante ver qué actitud toma el colegio, porque en algún momento, quizás por un abuso de juicios o de demandas o lo que fuese, los consultorios de psicología se llenaron de chicos y los grandes derivadores eran las escuelas. No eran otros colegas, no eran médicos,
eran las escuelas. O sea, un chico se movía, corría, saltaba, estaban todos con trastornos, que era realmente, una vez terminaba, yo hablé, ahora no, hace mucho ya que no trabajo con niños, pero durante más de 10 años trabajé con chicos, y hablaba con los directivos y yo les decía, pero ¿por qué están trayendo o sea, por qué lo están derivando? Es interesante que lo puedan derivar porque obviamente la escuela lo tiene de lunes a viernes. Ahora, ¿cuál sería el tema? Entonces, un punto para darte cuenta puede ser qué tratamiento hace la escuela cuando hay un conflicto entre compañeros, cuando de pronto ocurrió algún incidente. Ahí sería importante verlo. También sería importante saber si la escuela tiene algún plan de capacitación para sus docentes y para sus directivos, porque también en el transcurso del tiempo, nobleza obliga, cambió mucho la forma de entender la escuela y si nosotros nos vamos un poquito más atrás, 30 años atrás, por decir 30 años atrás o 20 si se quiere, si pasaba algo en la escuela, los padres tenían una conducta que era generalmente a su hijo o a su hija decirle, bueno, mira, que te pongan la sanción que te tengan que poner, y bueno, salvo que fuese algo raro, donde el padre podía intervenir, en general los padres le daban el lugar y le daban el beneficio a la escuela y a los docentes. Hoy ese beneficio en términos, no vamos a meter a todo el mundo, pero en términos generales no está. Hoy pasa algo y tenés a muchos padres que van a atacar a los docentes sin demasiado análisis previo, si realmente está. Y ojo, insisto con algo que vos recién dijiste, cuando uno, vamos a ponerlo así, cuando uno entrega a sus hijos en una escuela, está entregando probablemente lo más importante. Entonces querés que tengan el mejor trato, que tengan la mejor consideración. Pero creo que esto implica un análisis un poquito más grande de qué es lo que está pasando, no solamente en la escuela, si quién está capacitado para eso, sino que yo ahí, Ana, haría un agregado. También pensaría desde nosotros, desde los padres, desde la familia, también qué tipo de educación emocional damos en casa. Porque si nosotros en casa, ante una circunstancia, rompemos todo, no sé, criticamos, le decimos a nuestro hijo, bueno, vos probá, pero cuando prueba lo matamos y la educación emocional, como muchas otras cuestiones de educación, comienzan en casa. Bueno, Sergio, Sergio, tengo una Sergio. pregunta. quería ver ahí, hay otras preguntas, veo que sea la última esta, porque por razones de hora y coordinación con otras tareas rotarias vamos a tener que cortar muy pronto. Así que Vanina Luch, sé breve y también Sergio va a ser breve. Y agregalo a Fernando, que me parece, por lo menos acá no puedo verlos a todos, pero creo que está Fernando que también quiere preguntar. Bueno, Sí. bueno, Cortita, bueno. cortita. Dale. Dale, dale. Buenas noches, vamos a tratar de ser breve. Sí, acá docente, profesora a nivel secundario, así que estaba tomando inevitablemente todo lo que ibas mencionando, lo iba trasladando un poco a la escuela, ¿no? Y esto de la violencia que vos hablabas, esos actos de violencia, hoy se trasladaron a los adolescentes y es la verdad que triste ver cómo los chicos se tratan, cómo actúan, las palabras que utilizan y bueno, y todos los otros actos que siguen, porque todo empieza con una mirada, con una palabra, pero están muy irritables. Toda la sociedad se traslada a esos adolescentes y es tremendo lo que sucede. Por un lado, lo de la tecnología, también la verdad que ellos son, yo creo que prisioneros de esta tecnología. Justo hoy estábamos hablando en una sala de profesores y decíamos, no, ¿cómo lo sacás del teléfono y todo es malo, no les gusta nada, están irritados porque tienen que ir a la escuela realmente? Entonces es bastante compleja la situación. Y después, bueno, como Rotaria también la importancia de esta salud emocional, la importancia de cuidarnos entre nosotros, ¿no? Y yo digo, ¿no? ¿Cómo nos cuidamos esta salud emocional? ¿Cómo la potenciamos? ¿Qué es necesario? Y como decías vos, no, empezar por uno, ¿sí? Como tomamos también lo de la paz, si no tenemos paz, nosotros tampoco podemos brindarla. En este caso sucede lo mismo, ese trabajito que tenemos que empezar por casa, ¿sí? Por nosotros mismos. ¿Algún tip, algo para cerrar? A ver, bueno,
Gracias, Vanina, por tu pregunta y por tu comentario. Yo haría un agregado a lo que vos trajiste. Yo creo que, a ver, no me gustaría tener razón en esto, claramente, pero creo que tenemos probablemente 20 años, o sea, casi todos los chicos, un docente me hablaba de secundaria, me decía, la generación TikTok, les decía, es probable que tengamos una mayor cantidad de trastornos de ansiedad, cada vez mayor, no solamente por las vicisitudes que puede tener, digamos, la economía del país, sino porque a los chicos, y más que nada a todos los chicos que están naciendo con la tecnología y que empiezan a criarse con pantallas, el hecho de la hiperestimulación, y sobre todo en los menores de 6 años, es muy grave, porque lo que estamos generando es que se estimulen, o sea, vos los bombardeás con estímulos, como puede ser una pantalla, un juego, o, a ver, no es casual que exista el tema de TikTok y que el modelo de TikTok esté en Instagram, esté en Facebook y en otras redes sociales de videos cortos, 10, 20, 30 segundos, donde vos estás todo el tiempo pasando el dedito, pasás el dedito, pasás el dedito, y eso hace que se vaya perdiendo la capacidad de atención, de concentración. La problemática que vamos a tener, además de educativa, es que los chicos no se están pudiendo concentrar. Y acá es importante sacar esta diferencia, porque no es que vamos a tener problemas de comprensión, que ese es otro problema, si se quiere, cognitivo, psicológico para trabajar, o pedagógico también para trabajar, sino que vamos a arrancar desde la primera parte, que es la atención. El desarrollo tecnológico está pulverizando la atención, no solamente de los chicos, porque, a ver, uno ya siendo adulto ya está desarrollado y sin embargo, más de una vez uno puede encontrar a un adulto pasando anestesiado videitos cortitos, ¿no? Que uno pasa, 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 que a veces puede ser útil. Yo no digo que no, a lo mejor tenés ganas de hacer eso y lo haces. El tema es que eso genera una hiperestimulación en los chicos, darle constantemente estas recompensas breves, que son casi, no es casual que sean las mismas recompensas que se utilizan en las nuevas formas que tienen los casinos de jugar, ¿sí? Que generan ludopatía. Y si uno ve más o menos las respuestas emocionales y conductuales que tienen, son respuestas de ansiógenas, con trastornos de ansiedad, son respuestas violentas en algunos casos. Quiero jugar, quiero esto. No, ¿cómo no me diste el celular? O sea, se ve desde el hogar a cualquier otro lugar, ¿no? O sea, las herramientas acá yo creo que tienen que volver a hacer lo mismo. Acá nosotros tendríamos que avanzar en capacitarnos a nivel emocional para poder transmitirlo y obviamente esto poco a poco ir dándoselo a los chicos, desde jardín, desde la primaria, poder darles esta capacidad. Y trabajar, obviamente, en el caso de la escuela, también trabajar con los padres, porque vuelvo a la misma cuestión anterior. No, no somos islas, o sea, el docente puede hacer un esfuerzo titánico y de pronto, si no va a tener ninguna consecuencia en el hogar o en el lugar donde está también el chico todo el tiempo, vamos a quedarnos ahí con sabor a poco. Pero hay que apuntar a esto, a entender que si nosotros nos capacitamos desde el punto de vista emocional, tenemos las herramientas para estar bien nosotros y poder estar bien con los demás. Fernando, Sergio, ¿no ¿quién está? tenías Sí. detectado otra pregunta de alguien? Y Sí, Fernando, sé que, perdón sí, si no. Sergio, ¿cómo crees vos que los entes reguladores de los ejercicios profesionales, acá la mayoría, hay muchas personas que somos profesionales, docentes, qué característica debe tener, por ejemplo, y qué regulación tiene que tener, por ejemplo, los estados para garantizar a aquellas personas que van a estar delante de otras personas tengan un ejercicio profesional con buena praxis? Mm, qué pregunta, Fernando. Esta es también otra. A ver, eh, cuando uno evalúa. A ver, mira, me voy a desarmar con la pregunta, te lo voy a decir de esta otra forma. Hay muchas de las cuestiones que yo no quiero ser autorreferencial, pero lo voy a decir en el sentido de la experiencia, simplemente de la experiencia de uno, de haberlo vivido uno. En el transcurso que yo hice en mi carrera,
fui atravesando diferentes materias relacionadas a diferentes temáticas, a diferentes ámbitos de incumbencia de la psicología. Uno va atravesando los años, va atravesando vas teniendo contacto con diferentes docentes, compañeros, haces pasantías, bueno, vas avanzando. Si yo te tengo que ser honesto, hasta ahora en las universidades, exceptuando el caso particular que pueda haber de transmisión de conocimiento, de complicidad que pueda haber entre un docente con algún alumno que le pueda transmitir algo de esas herramientas que vos tomás y decís, esto a mí me sirve y lo aplicás y realmente te sirve. Yo lo que he observado es que en general hay estos dos focos que comenté al principio de la charla. El foco de un conocimiento, ¿sí? Es decir, en el caso, vamos a suponer, de psicología, si vos sos un psicólogo clínico, bueno, a ver, esta es una teoría o estas son diferentes teorías para tratar los padecimientos de un paciente, tenés estas herramientas para trabajarlo, te dan cierto marco de entender dónde encuadrar tu profesión, y a partir de ahí ejerces, o sea, te dan el conocimiento, te dan ciertos hábitos, ciertas disciplinas y obviamente métodos de aplicación. Si yo te tengo que ser honesto, no hay tampoco educación emocional. No hay una educación emocional. Miren, yo esto lo marcaría en este punto con la profesión, por lo menos. Durante mucho tiempo acá en Argentina se aplicó cierta teoría de manera hegemónica y a veces los colegas han sido muy ortodoxos en la forma de tomar, al punto tal, me refiero al psicoanálisis, que seguramente lo van a haber escuchado nombrar. Freud, obviamente, es el padre del psicoanálisis, y después han habido diferentes desarrolladores dentro de lo que es el psicoanálisis. Obviamente hay otras escuelas de psicología, pero uno lo que encontraba, lo que yo me encontré como alumno, y en su momento después cuando también al principio ejercía, eh, era muchas personas que tomaban algunos conceptos de manera muy ortodoxa. Entonces, cuando yo trabajaba en el consultorio me encontraba con pacientes que venían y me decían, uy, por fin un psicólogo que habla. Yo decía, caramba, digo, estamos teniendo, digo, una especie de mutismo en la profesión. Y de pronto era bastante, fíjense también cómo pasa esto de lo que se va transmitiendo, ¿no? De una cultura a otra, de una práctica a otra. Había gente que era extremadamente ortodoxa, freudiana, si se quiere, o lacaniana, para tomar a otro psicoanalista, cuando Freud atendía en su casa y tenía un consultorio y atendía con un perro. No tiene absolutamente nada que ver con lo que a mí me daban de cómo tener el marco del consultorio, por ejemplo. Entonces, Sergio, permiso, sí, quería perdón, contar Ángel. lo siguiente. Como tengo una reunión con el futuro gobernador Lionel, yo los voy a dejar Sí, aquí en manos tuyas y de Fernando para que continúen toda esta muy interesante charla y te bárbaro. agradezco mucho, ¿eh? Bueno, Bárbaro, gracias, Ángel, mandar un saludo, mandar un saludo. gracias, chao, chao. Igual está bien, ya estamos finalizando, pero no quería dejar de contestarlo. Volvemos de vuelta a lo mismo. Creo que la mirada para poder evaluar ese profesional, ese docente, ese psicólogo, ese médico, o cualquier otro tipo de profesional, tiene que ser una mirada que incluya el concepto de educación emocional. Si no lo tenemos, creo que ahí vamos a tener una flaqueza como ha pasado en muchos otros ámbitos de evaluación donde no se ha tenido ningún control, o por lo menos se han tenido los controles técnicos. Yo hago esta aclaración, no me quiero extender mucho más, pero digo, hago esta aclaración. Una persona que, es más, voy a contar brevemente un caso que tuve hace muchos años atrás. Un paciente contador que de pronto en una empresa, en el departamento de contabilidad de la empresa, con unos 20, 30, 20 contadores más trabajando, a él lo ascienden a jefe de contaduría. Entonces de pronto él era una persona que lo ascienden por cómo él resolvía las tareas que tenía, pero cuando él sube como jefe, empieza a pasarla pésimo, que es el motivo por el cual empieza terapia. Porque claro, cuando él sube, se encuentra que tenía nada más y nada menos que liderar,
escuchar lo que los compañeros tenían para decir, organizar reuniones, fomentar un trabajo en equipo. Había un montón de cuestiones en las cuales esa persona, no porque no tuviese la inteligencia, pero no estaba desarrollado ni estaba capacitado en ese punto. Por eso también está ligado un poco a lo que había preguntado Ángela al principio de el hecho de si un líder tiene que estar capacitado emocionalmente en inteligencia emocional, y sí, claro que sí. Así Ahora, que en honor decime, al, Fernando. al tiempo y también otra cortita, y perdón la audiencia, Sí, me gustó mucho lo que opinás vos, aparte de entrenarnos en esto y educarnos en esto, que te agradecemos, eh, particularmente el entendimiento de que esto es un proceso de aprendizaje. O sea, nadie apareció sabiendo, por más que conozca todas las materias o todas los criterios de desarrollo como para ejercer cualquier profesión. Por eso es que, independientemente del momento en que esté cada uno en su profesión, yo creo que esto es un proceso, como bien dijiste, de aprendizaje de la automotivación, de autoconciencia y especialmente de lo que es la empatía y las habilidades sociales. tal cual, Fernando. Como se suele decir, nadie nace sabiendo. Incluso si tomamos el tema que antes se hablaba también de los padres, o sea, nadie nace sabiendo ser padre, padre como puede. Lo importante es estar abierto a este camino. Este camino es un camino de aprendizaje como muchos otros más. Desarrollar la inteligencia emocional es como ir al gimnasio y desarrollar un músculo. Si vos no lo practicás, no lo trabajás, el músculo no lo vas a desarrollar. Si no practicás una actividad específica, es como alguien que quiere aprender a tocar guitarra. Es un proceso de aprendizaje para que vos toques guitarra o cualquier otro instrumento. Lo interesante es que esto realmente es un proceso de aprendizaje, que hay que tener paciencia, pero que tiene muchos beneficios si nosotros realmente lo empezamos a recorrer y cada vez convocamos a más gente que lo haga. Porque yo suelo decirlo en algunas que otras capacitaciones que muchas veces los problemas que tenemos de comunicación las personas es que escuchamos no para comprender, sino para responder. Y ahí encontramos un punto clave de inteligencia emocional. Si yo tengo inteligencia emocional, voy a querer escuchar a los demás para comprenderlos, no para estar de acuerdo, para comprenderlos, no para responder, no para que sea una cuestión argumentativa. Muchísimas gracias. Bueno, creo que Fernando, en ¿estás honor vos al para tiempo finalizarlo? te agradecemos y felicitamos esta charla, especialmente del Comité de Aprendizaje y muy directamente de nuestra gobernadora Liliana, que no pudo estar presente por la visita. Así que un aplauso grande y muchas gracias, Sergio, por introducirnos. Un aplauso. Muchas Muchas gracias. gracias. Un aplauso para todos. Felicitaciones, Sergio. Felicitaciones, muy buenas. Gracias. Gracias por la charla. Saludos, amigos.